Hola, buenas tardes a todas y todos. Retomamos la segunda parte del ciclo de conversaciones a la que denominamos acerca de la formación. Este ciclo está organizado desde la Dirección Provincial de Educación Superior para las y los formadores y formadoras de formación docente inicial y permanente. En el primer cuatrimestre hemos puesto a rodar estas conversaciones con autoridades a cargo de cada nivel y con cada una de las propuestas de los niveles obligatorios del sistema educativo provincial. En este segundo ciclo de conversaciones tomamos una decisión que se vincula con otras acciones que se vienen desarrollando en la gestión de la Dirección Provincial de Educación Superior, la de trabajar en abordajes y problemáticas transversales de la formación docente. Es por eso que nos interesa poner sobre la mesa estos temas, conversarlos, discutirlos, poner en diálogo cuestiones que sin lugar a dudas transversalizan el conjunto de las propuestas formadoras. Desde aquello que por un lado nos preocupa y al mismo tiempo nos interesa que suceda. Es en este sentido que en esta presentación les voy a comentar muy brevemente sobre lo que tratará hoy, el tema que se abordará hoy, y lo que sigue en las próximas conversaciones. Este ciclo cuenta con 5 conversaciones planificadas. La semana pasada, que se inició, se invitó a 2 pedagogos e historiadores de la educación a pensar la educación en y con el tiempo. La idea de hoy es conversar sobre la educación ambiental, la nueva ley de educación ambiental, los modos en los que en otras culturas se piensa y se vive la educación ambiental. Y es por eso que invitamos a Teresa Artieda y a Roberto Marengo. En este caso, lo transversal es la educación ambiental. En las próximas conversaciones, la tercera, que será la semana que viene, trabajaremos la perspectiva de género en la formación docente. Las invitadas serán Graciela Morgade y Dora Barrancos. En el cuarto encuentro, lo transversal será alrededor del mundo contemporáneo, ¿no? Y en esta oportunidad nos va a acompañar Javier Trimboli acerca de las cartografías de este mundo y la vinculación y la relación con la formación docente va a ser el eje que se va a poner en la conversación. Y por último, en esta segunda etapa de conversatorios, la idea es que Beatriz Greco y Perla Selmanovich nos acompañen en una conversación que nos invita a reflexionar sobre la pandemia, la escuela y la subjetividad. Como ya en el primer encuentro, en el momento de la presentación, nuestra directora provincial, Alejandra Virgin, nos anticipó los temas, también nos señaló las diferencias con las primeras conversaciones que se realizaron en el primer cuatrimestre. Esas conversaciones han hecho foco en diálogo con los niveles educativos y aquí queremos tomar temas que atraviesan de distinto modo la formación que hacemos hoy y por lo tanto se visibilizan en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Les agradecemos profundamente que estén aquí. Le voy a pasar la palabra a Melissa Estrella, al mismo tiempo que agradezco primeramente a Roberto Marengo y a Teresa Artieda la posibilidad de poner en diálogo y habilitarnos para que la palabra circule en esta conversación. Les agradecemos, puntualmente yo les agradezco a todos y todas nuevamente y bueno, y le paso la palabra a Meli. Buenas tardes, gracias Adriana. Un cordial saludo para todos y todas los que nos están siguiendo en esta transmisión. Como recién comentaba Adriana, hoy tenemos una conversación muy importante y necesaria. Hace unos meses, cuando se sancionó la Ley de Educación Ambiental Integral, desde muchos sectores fue identificada como una legislación que viene a saldar una deuda, que tiene que ver con poder energizar, fortalecer la presencia de lo ambiental en la educación, toda vez que la cuestión ambiental viene desde hace varios años creciendo en la agenda pública y es un asunto de preocupación para diversos grupos sociales y en particular para los jóvenes. También sabemos que la educación ambiental ya tiene una trayectoria legislativa en los diseños curriculares e inclusive es posible reconocer diversidad de prácticas en los distintos niveles y modalidades de la educación, tanto a nivel nacional como también a nivel provincial. Pero es cierto que en este nuevo contexto que abre la ley se vuelve muy necesario poder encontrarnos a debatir cómo fortalecer, con qué herramientas, la formación de formadores para que se puedan inscribir
de mejor manera estas prácticas de educación ambiental, no solamente en consonancia con los propósitos de la ley, sino también en coherencia con los desafíos ambientales de nuestra época. Y para esta conversación contamos con la presencia de Roberto Marengo, ¿sí?, a quien voy a presentar. Él es licenciado y profesor de Ciencias de la Educación de la UBA, es profesor de seminarios de especialización en la Universidad Nacional de La Plata y profesor asociado en Metodología de la Investigación en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de esa misma universidad. Además, ejerce como profesor de Pedagogía y Política Educacional y Legislación Escolar en los institutos superiores Joaquín B. González y Mariano Acosta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero también nos acompaña y le damos la bienvenida a Teresa Artieda, quien es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional del Noreste, es magíster en Epistemología y Metodología de la Investigación Científica, también de la UNE, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, quien es profesora titular en las cátedras de Historia de la Educación Argentina e Historia General de la Educación del Departamento de Educación de la UNE, dirige un proyecto de investigación en esa universidad y también del FONSIT, denominado Historias de Accesos y Exclusiones a la Cultura Escrita en Argentina, Concepciones Políticas y Prácticas entre la Colonia y el Siglo XXI, y un proyecto de investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNE, Indígenas en la Universidad Nacional del Noreste, Análisis y Experiencias Estudiantiles y de Participación. Además, Teresa es responsable del diseño del programa Pueblos Indígenas, aprobado como política institucional por el Consejo Superior de la UNE en 2010. Desde el 2011 también es secretaria de Investigación y Posgrado de la Facultad de Humanidades de la UNE. Además, posee también numerosas publicaciones en artículos, actas de congreso y capítulos del libro. Así que ambos con mucha trayectoria y seguramente con muchas cuestiones interesantes para compartir. Si les parece, además de agradecerles, les damos inicio a esta conversación. Si te parece, Roberto, te invitamos a arrancar. ¿Te parece? Sí, cómo no. Muchas gracias, Melissa, Adri, por la presentación. También un agradecimiento a la gestión de lo que es la Dirección Provincial de Educación Superior para trabajar este tema, que la verdad que me tocó seguirlo de cerca en mi desempeño como asesor legislativo en la Cámara de Diputados de la Nación, en la Comisión de Educación. Y a partir de eso voy a estructurar algunas de las cuestiones que me parecen más relevantes de lo que la Ley de Educación Ambiental, ya sancionada, digamos, la ley que lleva el número 27.621, y qué nos dice, digamos, esta ley, o qué viene a decir esta ley, que todavía faltaba por hacer, digamos, ¿no? En primer lugar, lo que hay que destacar es el amplio consenso que esta ley de alguna manera reunió en el momento de la sanción y que fue reuniendo a lo largo de los años en que fue trabajado este tema. Son temas que generan, digamos, mucho interés y también mucho trabajo en términos de los plazos en donde se trabaja el propio texto legislativo que se va puliendo año tras año. Lo primero que hay que decir que para ver qué grado de consenso tiene es que la primera sanción que tuvo esta ley en la Cámara de Diputados fue a partir de un proyecto presentado o encabezado por una diputada del ARI, Marcela Rodríguez, en la que participaron otros educadores como Marta Maffei y Delia Bisuti, en el año 2006. En ese año, digamos, 2007, perdón, fue la sanción por la Cámara de Diputados, la primera sanción, y luego ya después no fue tratado en el Senado, con lo cual unos años después se logra una segunda sanción también por la Cámara de Diputados. Esto ya fue en el año 2015, a partir de una iniciativa de la diputada Puigros, ya del Frente para la Victoria, digamos, ¿no? Y tampoco en esta oportunidad logra la sanción definitiva por parte del Senado,
hasta que luego fueron presentándose distintas iniciativas, una de la diputada Scaglia del PRO de Santa Fe. También en su momento se había integrado una iniciativa del diputado Cantero del Frente para la Victoria, con lo cual ahí vamos viendo como un gran consenso que se va generando hasta que en esta oportunidad presenta una iniciativa el propio Poder Ejecutivo Nacional durante este año, durante el año pasado, mejor dicho, y logra finalmente constituirse en la ley 27.621, que es la que nosotros ahora, sobre la cual voy a referir, digamos. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que fue sancionada con casi unanimidad y la verdad que en ese sentido el consenso alcanzado entre todos los miembros, digamos, del Parlamento, del Congreso de la Nación, fue realmente abrumador, digamos, y el consenso y la participación en el debate. ¿Qué dice esta ley? En primer lugar, establece una estrategia, y esto es una novedad, digamos, porque a diferencia, por ejemplo, de una referencia que es la ley de ESI, de Educación Sexual Integral, esta ley de Educación Ambiental Integral también establece una estrategia. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente la ley, la educación ambiental, comprende las acciones que están incluidas dentro del sistema formal, sino que también comprende las acciones dentro del sistema no formal e incluso involucra a los medios de comunicación. Esto me parece una novedad, digamos, en términos de expandir, digamos, los alcances de una ley de educación que toma un tema en particular como el ambiental y que merece este tema ser tratado de esta manera. Ahora bien, ¿cuáles son los antecedentes para que esto sea de manera tan amplia? En primer lugar, los antecedentes de la Constitución Nacional. La propia Constitución Nacional, en el artículo 41 y 43, la recientemente sancionada ley, establece lo que es una estrategia, un interés por el tema ambiental como un interés propio de la Constitución Nacional. Entonces ya ahí la propia Constitución está estableciendo como un tema novedoso, nuevo, que trae esta nueva Constitución, esta nueva redacción, los temas ambientales al rango de lo que sería la ley fundamental. Las otras dos leyes que se asocian con lo que establece la Constitución Nacional es la Ley de Ambiente, que establece también en su artículo 8º como uno de los instrumentos de la política ambiental, la educación ambiental. Y por el otro lado, la Ley de Educación Nacional, que también en su parte de los contenidos específicos que fija, la Ley de Educación Nacional fija también a la educación ambiental como una de las constitutivos de los contenidos que tienen que tratarse dentro del sistema educativo nacional. Con lo cual ahí tenemos a la Ley de Educación Nacional en el artículo 89, la Ley de Ambiente, el artículo 8º, y la propia Constitución Nacional, que generan, digamos, desde estas leyes generales, digamos, lo que sería el ámbito más legal, el ámbito más general para el tema de la educación ambiental. Entonces ya ahí tenemos como un marco importante que requería una ley específica a partir justamente de un trabajo que se fue dando básicamente en el Consejo Federal de Medio Ambiente, en el COFEMA, y a partir de ese trabajo del COFEMA, el propio Ministerio de Ambiente, junto con el Ministerio de Educación y el Poder Ejecutivo Nacional, presentan este proyecto de ley que retoma todos los antecedentes que estuve mencionando anteriormente. Ahora bien, esta es la parte más general. ¿Qué es lo que la ley dice en particular? En primer lugar, que toma como centro, digamos, de la formación ambiental lo que sería la formación de una conciencia ambiental. Esto me parece que es algo también interesante para destacar,
en términos de ampliar, digamos, lo que sería dentro de la formación o lo que sería dentro de los planes educativos, la ampliación de esta conciencia ambiental que alude de alguna manera a que los sujetos que se forman dentro del sistema educativo tienen que incluir dentro de esa formación de la conciencia y de los conocimientos que la componen los temas ambientales. Entonces, la formación de la conciencia ambiental como uno de los objetivos de esta ley para el ejercicio de una ciudadanía ambiental. Con lo cual, de alguna manera, también alude a lo que son las conductas que nosotros sobrellevamos, digamos, en la vida adulta, en la vida infantil, en la vida juvenil, y que tienen que estar vinculados con los valores ambientales. Estos valores ambientales aluden directamente a la noción de sustentabilidad, que es la noción que está presente dentro de la Ley de Educación Ambiental y que forma parte de toda una corriente dentro del ambientalismo que trata de vincular lo propiamente ambiental con el desarrollo productivo y el desarrollo económico. La otra cuestión que se aludía hace un ratito es el tema de la transversalidad. Es decir, esta ley no establece un espacio curricular específico para la educación ambiental, sino que le da a la educación ambiental o al tema del ambiente un espacio transversal para ser trabajado de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria. Con lo cual, lo ambiental no es privativo de una disciplina en particular, sino de un trabajo producto de la interdisciplinariedad que compone tanto los conocimientos básicos de las ciencias naturales como los conocimientos de las ciencias sociales. Y es parte, digamos, del tratamiento de los temas ambientales, lo que es los contenidos propios de la economía, los contenidos propios de las ciencias sociales, la geografía, la historia, y también los que son propios de lo que es la enseñanza de las ciencias naturales. Ahí tenemos, digamos, un espectro muy amplio en el tratamiento de lo que significa como transversalidad y no es un espacio específico dentro de lo que sería una asignatura de una materia. Para ir de alguna manera resumiendo, digamos, a partir de esto que estuve diciendo, hay un espacio específico dentro de la escuela secundaria que es el de formación de ciudadanía. Y en formación de ciudadanía, en los primeros, en el ciclo básico, comprende entre uno de sus tópicos la educación ambiental y en el ciclo superior toma el tema del trabajo, el tema de la salud y el tema de la política. Todos esos temas están todos vinculados con el tema ambiental. Entonces, de una perspectiva amplia de lo que propone desde lo ambiental, y ahora sí, dando paso a lo que seguramente Teresa nos va a proveer, digamos, en términos de lo que es interdisciplinario y multidisciplinario, entra el tema de la interculturalidad. Entonces, la verdad que el tema ambiental también es un tema propio de la cultura, alude a aspectos ya doctrinarios, tanto en el orden religioso, alude al tema de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, y también a otros ejemplos de otras constituciones nacionales que toman el tema del derecho a la tierra y el derecho a la naturaleza, como la propia Constitución de Ecuador y la propia Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, todas este conjunto, digamos, de aspectos, de principios doctrinarios, pedagógicos, podemos hablar también de la historia de la educación, donde el tema ambiental está presente tanto en las primeras versiones de la propuesta pedagógica de Simón Rodríguez como en las más recientes de Gabriela Mistral, aludiendo directamente a los temas ambientales, no solamente de su producción literaria, sino de su propuesta pedagógica, incluso el propio Vasconcelos en México, con lo cual ahí tenemos, digamos, como un gran conjunto, digamos, un gran conjunto de saberes pedagógicos vinculados con lo que es la educación ambiental, en lo cual hace falta profundizar, hace falta precisar y hace falta seguir trabajando para que esta ley efectivamente sea ley
y conocer también, por otro lado, como ciudadanos, cuáles son las otras normas que son de protección del ambiente, son de protección de, que resguardan, digamos, al ambiente de la acción que cotidianamente llevamos adelante. Y la verdad que de esto se trata cuando hablamos de la casa común y de esto se trata cuando el propio Merie dice, ¿qué mundo dejamos para estos niños? Gracias. Esto es para empezar la conversación. Muchas gracias por las claves de lectura de la ley que nos vas dejando y seguramente muchas preguntas que empiezan ahí a movilizar en quienes nos están siguiendo, que les cuento que nos están viendo además desde múltiples jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, también desde Santa Cruz, desde Entre Ríos, así que aprovechamos a saludarlos y saludarlas. Y si te parece, Teresa, te invitamos a compartir algunas cuestiones para este diálogo. ¿Cómo no? Gracias, Melissa y Adriana, por la presentación. De nuevo, ¿qué tal, Roberto? Largo compañero de historia de la educación. Me quedé con largo y no con otro adjetivo, mira tú. Y muchas gracias a Alejandra Virgin, de la Dirección Provincial de Educación Superior de la provincia de Buenos Aires, que me convidó a un desafío para mí delicado, como es el de acercar. Yo agrego algunas puntas, algunos indicios muy pequeños, muy débiles, de cómo conciben los pueblos indígenas. Pensemos quizá en los pueblos indígenas del actual territorio argentino, pensemos quizá en algunos diálogos con algunos Hom y con algunos Wichí de esta región del Chaco argentino, cómo conciben, la relación con la naturaleza. A mí, a medida que fui trabajando con ellos y ellas, más fui teniendo muy claro que nunca, ni quiero ni podría ser su voz. Y me tranquiliza pensar en una figura que alguna vez en los tantos diálogos me han comentado, que es la del colibrí o picaflor, que en culturas como la Wichí es aquel que tiene como papel la de hacer de puente entre mundos. Ven ustedes qué bonita figura el picaflor o colibrí que lleva de un lugar a otro. Bueno, es un poco esto, en todo caso, lo que puedo llegar a hacer de un mundo a otro, trasladar algunos elementos para que esos dos mundos nos pongamos en contacto. No más de eso, no más que eso, y menos en una temática de la complejidad, profundidad y diferencia de concepciones entre un patrón cultural como aquel al que pertenezco y los patrones culturales de los amigos y amigas indígenas. Y saben que me quedé pensando, yo sabía que el tema era educación ambiental como uno de los contenidos transversales, ¿no? Sí, sabía eso. Y de repente me anoté para pensar, para conversar y para no resolver ahora, por supuesto, si de lo que estamos hablando con esto es de algo transversal. ¿La vida es transversal?, me pregunté. Porque es de lo que se trata esto, que hoy nos convoca en la conversación. Se trata de la vida.
Y la vida es continente. Sí, claro, nos atraviesa, pero la vida es continente. La tierra o la madre tierra, si pensamos en la Pachamama, es aquello que nos contiene, es donde habitamos. ¿Será transversal o qué? Eso. Esta exposición resulta de escuchas, diálogos, lecturas con Leco Zamora, pueblo Huichí, Abel Salteño, pueblo Mojoy, Valentín Suárez, pueblo Com, que no está enterado de que es un diálogo con él, pero porque lo he leído, Florencia Tola, una antropóloga, Raúl Zaffaroni, a quien también he leído, y Neflawen, un mapuche, a quien he escuchado en algunos de los convites de este año. Y lo que contiene está bajo mi responsabilidad, es lo que puedo atisbar de algo que no me pertenece, decía. ¿Cómo conciben pueblos indígenas la relación con la naturaleza? Comienzo transcribiendo un fragmento de un diálogo con Abel Salteño, docente del pueblo Mojoy, a quien quizá alguien en esta audiencia y en otro evento escuchó de manera directa o porque yo lo he citado ya. Abel me decía que hoy en las escuelas bilingües interculturales del Chaco pueden dar clase sobre sus culturas y sus lenguas, pero que hay un impedimento crucial, y lo cito. Yo les enseño acerca de los seres que protegen la laguna, que habitan en ella, y de la energía espiritual con la que nos debemos conectar en esos lugares. Pero luego los alumnos me dicen que ¿cómo van a hacer para ir si la laguna está dentro de una propiedad privada? Un dato que podemos colegir de aquí es que no basta la clase dentro del aula para desplegar o hacer presentes las culturas indígenas en la escuela, sin políticas integrales que consideren el territorio, entendido este no como una parcela de tierra, sino como un espacio vivido, culturalmente apropiado. Y de esto se siguen consecuencias relativas a la educación intercultural, la que tampoco puede pensarse como una isla dentro de los muros de un edificio escolar. Al mismo tiempo, pensando en este diálogo con Abel, recordé inmediatamente a las madres cuidadoras de la cultura Hom, grupo de mujeres de distintas generaciones que viven en Pampa del Indio, en este Chaco. Y como el monte se aleja cada vez más y con él los animales, además de otros seres no humanos que allí habitan, ellas encontraron formas de acercarlo a sus niños y niñas. Hace tiempo que hacen animales, árboles y otras plantas y frutos con retazos de tela para los jardines donde sus niños asisten, e intervienen en los jardines con esas creaciones que cobran vida en las manos de todos y en los relatos con los que los introducen en la cultura que cuidan y recrean. Pero no es por donde aspiro la educación intercultural y estas nuevas estrategias de los pueblos indígenas. No es por donde aspiro, digo, a desarrollar ideas en esta oportunidad, al menos no de manera directa. O sea, en principio mi idea no va a ser hablar, Tito, de la educación intercultural, pero que le toca, sino que lo que me permite esto es introducirles esto de Abel Salteño, digo, introducirles un indicio acerca de que la relación de pueblos indígenas con la naturaleza es netamente de base espiritual. Ese es su sustento, por decirlo de una manera quizá no apropiada a la profundidad de sus sentidos, esto de sustento. Pero es como me es posible expresarlo hoy. Es impensable pensar esta relación sin esa urdimbre. Es una concepción antagónica a la de la dominación y la superioridad.
es una concepción en la que la razón moderna es desbordada por otras maneras de pensar, sentir, ver y relacionarse. Para los Qom, por caso, también para los Wichí, la idea de persona es muy distinta de la occidental. El mundo está poblado de existentes humanos y no humanos, todos personas con capacidades de agencia, es decir, son actores, actantes, capaces de modificar al otro, alguien que actúa, tenga exterioridad humana o no. Escuchen este diálogo entre una antropóloga, Florencia Tola, y un Qom, Valentín Suárez, que ya nombré, maestro bilingüe intercultural, investigador y profundo conocedor de su pueblo. Ambos, Valentín y Florencia, son ejemplos del actual trabajo colaborativo intercultural que se viene desarrollando en los últimos tiempos como modo de evitar o al menos disminuir las categorías impuestas por una cultura para entender y acercarse y convivir con la otra. Pregunta Florencia: cuando estás hablando de un universo de existentes, de seres que existen, que los blancos no solo no vemos, sino de cuya existencia dudamos, pero para los Qom, como para otros grupos indígenas, estos existentes son tan reales y actantes como los humanos. ¿Qué pensás de esa diferencia? Valentín le responde: para nosotros es una realidad hablar de estos seres, desde Aviaklek, habitante del monte, hasta los dueños del monte y del agua. Creemos que existen, efectivamente. Aparte de que creemos que existen, podemos asegurar que aparecen y que imparten poder a los Piogonak. Además, son dueños de algunos espacios y parece que ellos tienen compasión de los Qom y les dan un poco más de lo que desea el Qomlek, el hombre. A lo mejor el Qomlek no es nada, sigue diciendo Valentín. Con su propia forma de ser, va a los montes, a los ríos, a enfrentar la vida. Pero el ser le tiene compasión y le da un poco de poder para ayudarle en su vida, para que vea las cosas, para que ayude a otros, para que cure, para que vea más cosas que no se ven. Si hablamos de esto con los Roger somos nosotros, las criollas, van a decir que estos seres son apariencias, son inventos. Pero yo entonces pensaba que los Roger van a decir, ellos hablan y dibujan a las sirenitas, dice Valentín, los Roger, o sea, nosotros. Pero no sabemos si ellos inventan a esa sirenita o si son una realidad para ellos. Yo comparo a estas sirenitas con Veraik, que para nosotros es una personita del agua, muy morocha, con velito muy corto y con rulos. Tiene mucha fuerza y está en relación con los peces, pero no es un invento, es una realidad, un hecho que pasó. Él tiene la forma de una persona y cuando se le pidió compasión, les dio pescado. No sé si la sirenita es de verdad. Los blancos van a creer que nosotros inventamos al Veraik, así como ellos hacen con la sirenita, pero para nosotros el Veraik es real. La Arajanak Latee, madre de las víboras. El Potaganagat Lta-A, padre de las tortugas. El Etagalek, habitante no humano del agua. El Huayé, mujercita del monte. El Kosorot, hombrecito del monte. El Nouet, dueño del monte. Ellos para nosotros son una cosa real.
Un mariscador, antes de entrar al monte, lo primero que hace es una plegaria al dueño del monte, pidiéndole misericordia, y le dice: abuelo, teneme compasión en este día. Usted que cuida lo que hay en el monte y en el campo, deme lo que yo estoy buscando de presa. Entonces el ser del monte lo ve y escucha la plegaria y ve el respeto en él y le tiene compasión. Primero el respeto, porque ve que pide permiso y por eso le concede lo que está buscando. Parte de un bello diálogo en un libro de muy reciente publicación, Gran Chaco, Ontologías, Poder, Afectividad. Decía, y es claro con lo que acabo de leerles, que esta es una concepción antagónica a la del dominio, la conquista, la superioridad. Existe una conciencia de que el humano no es el único que tiene poder, al contrario, y que es imprescindible para la vida colaborar en el mantenimiento de la red de relaciones entre todos los seres vivientes. Red compleja, no visible en su totalidad, que el humano no tiene la capacidad de dominar y que sí debe convivir, mantener y respetar, para que la armonía no se quiebre y para que, a propósito, supongo que la audiencia estará sabiendo de lo que hablo, para que el Paraná no se quede sin agua, que estamos sufriendo hoy. No hay un centro en esta concepción, o en todo caso, si lo llegara a ver, el humano no está en el centro. En una visión holística no hay centro. Y la trama de relaciones es de harta profundidad, entre entidades que son humanas y no humanas, ambas con capacidad de actuar y cuya performance puede hacer bien o puede hacer daño, y en la cual de lo que se trata continuamente es de buscar el mantenimiento de la armonía, del equilibrio que como tal es inestable, evitar el daño, compensar si ello ocurrió. Donde también hay comportamientos que constantemente amenazan ese equilibrio. Miren si no este relato de la Génesis en la historia de grupos Com. El mundo se quemó. La gente se había salvado metiéndose en una cueva. Cuando pasó el fuego, la gente salió cambiada. Apareció una anciana, miró y fue oso hormiguero. Luego salió un viejo que también miró la tierra que estaba como ladrillo y fue tigre. Una muchacha de collar fue el pecarí de collar. Y así. Luego salieron un hombre y una mujer. Primero salió el hombre. No quiso ver. Quedó largo rato mirando el suelo y por eso no se transformó. Quedó hombre nomás. Después salió la mujer. Quería mirar, pero el hombre no la dejó. Entonces tampoco ella se transformó. Así, con la mujer y el hombre, se formó la gente. Se casaron y sus hijos son la gente ahora. La Gañazic. Resulta, en este relato, que los humanos fueron avisados que el incendio iba a ocurrir porque se había quebrado la armonía entre los seres, los existentes. Porque hubo seres que no respetaron las normas. Fueron avisados también que se salvarían si se protegieran en una cueva y que cuando el incendio terminara salieran, pero mirando en una única dirección. No todos obedecieron. Quienes pudieron mantener su espíritu fueron quienes no se transformaron. Gracias. Fueron quienes no se transformaron. Esta es un relato sobre la génesis de la transformación del cosmos y microcosmos del humano. Como visión de los Hom, similar a un pasaje relato Wichí sobre la quema del mundo. Un mundo viejo, ardido y convertido en ceniza. Y el mundo se recreó con la ayuda del hombre regenerado, transformado, transmutado en nuevo hombre. Profunda enseñanza espiritual plena de simbolismos que se sigue transmitiendo. Raúl Zaffaroni, aludiendo en una disertación a la modificación de la Constitución de Bolivia y de Ecuador,
que reconoce a la Madre Tierra con derechos, como sujeto de derechos, opone el saber del dominus al del frater, y con una crítica radical a la razón moderna que sostuvo esa relación de dominio, expoliación y explotación, dirá que a raíz de esa forma de concebir la relación nos convertimos en los campeones máximos de la destrucción. Solo reemplazando el saber del dominus por el del frater podemos recuperar la dignidad humana, que importa en primer lugar reconocernos entre los propios humanos. Es un saber, el del dominus, que sostuvo y sostiene el desprecio por los modos de concebir el lugar de los humanos en la casa que habitamos, en la madre tierra, por parte de los pueblos originarios. Pero resulta que fueron ellos quienes han dado y siguen dando probadas muestras de que sabían y saben conservar y recrear. Conservar la armonía, concebir y sentir ser parte, no dueños. Mantener las pautas éticas con las que se rigen en las relaciones entre humanos y todos los entes. Las leyes espirituales para mantener la vida, al decir de otro amigo común, Carlos Barreto. Hace tiempo, y con esto cierro, venía pensando cómo comunicar lo que veo, lo que atisbo en distintos órdenes de la vida, también en este que nos convoca hoy, lo que veo en los diálogos y sobre todo la escucha y el sentir al lado de amigos y amigas indígenas, lo que siento, reitero, y no puede explicarse porque es donde la razón no tiene lugar. Está desbordada. Pensaba que a nosotros nos está llevando cientos de años volver al punto de arranque, ese en el que estaban los pueblos indígenas cuando la conquista, o al punto de los 200 años si pensamos en neonaciones como la Argentina, neonaciones, término que tomo de los mismos amigos indígenas. Y resulta que encuentro en el texto citado de Raúl Zaffaroni el modo de decirlo. Por referencia a los desastres que estamos sufriendo de incendios, secas, inundaciones, en fin, él dice, se trata de un encuentro entre una cultura científica que se alarma ante lo que está ocurriendo y otra tradicional que ya conocía el peligro que hoy le vienen a anunciar y también conocía su prevención e incluso su remedio. Es como si los niños de Hegel le dijesen hoy al viejo sabio Hegel: tonto, ya lo sabíamos antes de que tú llegaras, nos venciste por bruto, pero por bruto tampoco te diste cuenta de lo que hacías. Se trata, me decía Leco Zamora esta mañana, decía, amigo del pueblo wichí con quien suelo dialogar y preguntar estas cosas, entre otras, de la vida nuestra y de la vida de todos. Se trata, dice Neflawen, un mapuche, maestro también del sur, que no son problema indígena o problemática indígena. No lo fueron nunca, no lo son ahora, pero ahora es más evidente. Él vive en Neuquén y allí está luchando, dice, por la explotación minera y los efectos de contaminación de los ríos de la zona. Y nos dice Neflawen: todos bebemos el agua del mismo río, lo cual es la mejor prueba de que somos hermanos. Nada más. Gracias, Ale, por hacerme pensar desde este lugar. Muy interesante, la verdad, Teresa, muchas gracias. La verdad que ha sido muy enriquecedor en este esfuerzo que planteabas vos por conversar en términos de ley de educación ambiental, porque es sumamente rico reconocer que hay mucho
de lo que vos estás reponiendo, que va al corazón de los planteos, ¿no? Cuando uno toma una problemática, inclusive, digamos, cabalmente en los términos en que está definida en la ley como una problemática cultural, sociohistórica, ¿no? Que son las problemáticas ambientales en este recorrido, y comienza a tirar, ¿no? Como de un ovillo, se empieza a dar cuenta, y en términos del pensamiento ambiental latinoamericano, que nos remontamos a ese momento de la conquista y colonización, donde se comenzaron a obturar futuros posibles, ¿no? Y hay autores que incluso dicen, bueno, tenemos que volver del futuro, ¿no? A ese momento en donde se empezaron a cerrar caminos, a ver cómo podemos reconstruir un futuro, un presente diferente, ¿no? Porque pareciera que hay ya unas recetas que nos han mostrado que no es ese es el camino, ¿no? Y entonces me parece muy interesante vincularlo con algo que planteaba Roberto y que es interesante para que podamos debatir, que tiene que ver esta cuestión de los consensos, ¿no? En torno a la ley. Y ciertamente, justamente lo ambiental está cargadísimo de tensiones, de intereses, sobre todo cuando lo empezamos a poner en esta perspectiva sobre la que estamos dialogando. ¿Cómo ves, Roberto, las posibilidades, ¿no? De discutir lo ambiental en estos términos en que la ley propone un espacio, ¿no? Pero que también puede ser aprovechado y mirado desde distintos lugares en el marco de estos consensos creados? Mira, la verdad que Teresa me hizo muy presente conversaciones que yo tengo con la diputada, a quien asesora y sostuvo durante estos años la necesidad de la sanción de esta ley, que es Lucila Massim, del Chaco, justamente, y también conocedora de estas miradas y de estos múltiples abordajes. Yo creo que la propia ley no eludió el tema de fijar principios. O sea, podría haber sido una ley, vamos a decir, formal, establecer la institucionalidad, los marcos institucionales, en donde se discuten los contenidos, donde se producen los materiales, donde finalmente se logran los acuerdos para que sean resoluciones de los consejos federales, finalmente indicaciones para las jurisdicciones, o sea, toda la seguidilla de lo que nosotros los docentes decimos la bajada, ¿no? Desde la Constitución Nacional hasta el aula. Sin embargo, esta ley establece principios, y yo creo que ahí hay un marco, digamos, vamos a decir, doctrinario, desde donde abordar el tema ambiental, sin tampoco dejar de reconocer que es un hecho conflictivo, y que el conflicto ambiental es también, y lo dice la propia ley, una oportunidad de aprendizaje. Yo creo que la otra oportunidad de aprendizaje es este relato que nos trae Teresa, o me traía a mí la diputada del Chaco, cada vez que hablaba con ella, Lucila Massim. Porque me parece que ahí hay algo, una conjugación, digamos, de saberes, conocimientos y nuevos aprendizajes que tenemos que ir recuperando, fíjate vos, recuperando, diría recuperando, y por el otro lado también produciendo, ¿no? En términos de cómo se nos presenta ahora, cómo se nos actualiza y cómo estamos frente a esto. Y la verdad que esta cuestión alrededor de lo que Teresa planteó al principio, apenas empezó, sobre la transversalidad y ser, digamos, lo ambiental, el recipiente, el lugar donde ocurre lo que ocurre, por ejemplo, el hecho pedagógico, la verdad que nos hace pensar también acerca de cómo incorporamos esa parte, ¿no? Cómo lo incorporamos como el gran recipiente donde interactuamos, donde producimos y donde nos preguntamos y nos deberíamos preguntar acerca de qué hacemos
con este envase, con esta casa común, con nuestros consumos, con nuestras decisiones, en términos de lo que es el cuidado y en términos del desarrollo también del ambiente en esta recuperación. Melissa, ¿puedo decir algo? Sí, claro. No, que en esto de volver al pasado que es futuro, volver al momento en que interrumpieron el desarrollo, los distintos desarrollos que no sabemos por dónde habrían ido si no se interrumpían, ¿no? A partir de 1492. Pero digo, de lo que se trata, entre otras cosas, es de tratar de quebrar el binarismo, ¿sí? De quebrar la colonialidad del saber, en este caso, la del binarismo, a hombre, naturaleza, cultura, sociedad, que jamás tuvieron ni tienen los pueblos indígenas escindidos, ¿no? Me parece que es crucial, entre otras cosas, pensar con esa perspectiva, ¿no? Creo que a lo que viene la cuestión esta que estamos discutiendo, en mucho es a eso, de distintas maneras, en las circunstancias históricas en las que estemos, en los 3 países que acabamos de nombrar, Ecuador, Bolivia, Argentina, cada uno logrando avances en los órdenes normativos en los que puede, en función de su historia, de los grupos poblacionales, de las relaciones de fuerza, en 2 dentro de la Constitución, colocando a la naturaleza como sujeto de derechos, en otro Argentina en la Constitución, pero de otra manera, y necesitada de una ley ambiental, etc. Digo, me parece a mí que está bueno también, o que nos ayuda a pensar esto que digo, ¿no? Que estamos con distintos pasos discutiendo o poniendo en discusión esta cuestión. El binarismo, que es parte central de esta colonialidad en la que nos han constituido y deformado. Sí, un binarismo de oposición, ¿no, Teresa? Claro, y que no es real, y que no es real. No es que solamente porque lo dicen los pueblos indígenas entonces es así. No, para nada. No es real el binarismo de oposición entre cuerpo, espíritu, salud, enfermedad, que también es parte de esto que estamos discutiendo en absoluto. Espíritu, espiritualidad, en fin, no, claro. Lo que va surgiendo, nos acompañan en el chat con algunas reflexiones, ¿no? Y sobre todo con una alusión a que es muy movilizador el enfoque, ¿no? Que trae a esta conversación los aportes de la voz de pueblos originarios. También algunas cuestiones que tienen que ver con cómo pensar estas cuestiones ambientales de forma transdisciplinar, ¿no? Y cuáles son los desafíos para pensar el rol del educador ambiental, ¿no? Pensando un poco en las características, por ejemplo, actuales de la formación de formadores, en general por nivel o por disciplina, y todos estos desafíos que se van abriendo cuando vamos profundizando en el debate. Quería preguntarles si hay algunos mojones o algunas cuestiones que les parezcan como idea fuerza para transmitir a los directores de CIE, a los muchos docentes de institutos de formación superior que nos están siguiendo, para pensar y lograr esto, ¿no? Que también agrego una cosita, que hay como un lugar común, ¿no? De que son los formadores de
las naturales o las sociales, siguiendo la lógica de los binarismos, quienes tienen que ocuparse de estos temas, ¿no? Y en la transversalidad también queremos que desde las otras disciplinas se ponga palabra. Así que para pensar esto, a ver si salen algunas ideas fuerza. ¿Qué opinan? No, yo la verdad que creo que hay una gran tarea de recuperación de experiencias. Creo que en el sistema educativo nacional, o sea, en distintos lugares del país, y pensaba mucho cuando preparaba esta charla, por ejemplo, en alguien como el maestro Iglesias, en provincia de Buenos Aires, que de pronto hace también en su trabajo por la libre expresión y con su trabajo en la ruralidad, en Tristán Suárez, un trabajo también de integración con la naturaleza y de integración de lo que enseñaba con ese medio natural, con los chicos que se encontraban en ese ámbito rural. Y también en esta otras experiencias, digamos, propias de lo que es el escolanovismo, la escuela activa, llamémosle como, que tuvieron siempre en cuenta, y me parece que hay algo muy, muy cercano a la educación de la niñez, que es la propia naturaleza. Me parece que hay algo ahí que es connatural, por decirlo de alguna forma, y que justamente a partir de algún momento, digamos, de esta historia evolutiva que tiene los propios contenidos educativos, se va como separando de eso, ¿no? Y muchas experiencias que, fíjense que dentro de lo que eran los contenidos creo que eran de la formación en educación física, se llamaba Vida en la Naturaleza. No sé si todavía sigue estando. Pero era justamente hacer experiencias prolongadas incluso de vivencia en campamentos, en donde teníamos como la oportunidad desde el lugar urbano ir hacia la naturaleza. Bueno, de alguna forma lo que Teresa nos está presentando es que este ir desde un lugar diferenciado hacia ese lugar desconocido debería ser algo mucho más naturalizado en términos de vinculación, en términos de experiencia, y en términos de producción de saberes, en ese desandar, digamos, este camino que nos va separando, digamos, de ese lugar natural. Y a mí me parece que esta recuperación de estas experiencias, que en el ámbito urbano son tan difíciles, están tan protocolizadas, como se diría ahora, y eso lo hace más dificultoso todavía, deberíamos como tener ahí como para mí un camino por el cual empezar a generar esa integración en términos de dar cuenta del recipiente en el que estamos. Tomo esa idea de Teresa, porque me parece muy linda para justamente mostrar las limitaciones de la transversalidad, ¿no? Melissa, se me ocurren tres cosas. A ver, una, digo porque me está pasando en particular, o me viene pasando a mí, y soy docente, y quienes están aquí somos colegas, ¿no? Que formamos a otras personas, a otros docentes. Pensar en uno mismo, en una misma, cómo una se posiciona respecto de esta complejidad, de toda esta complejidad que hoy que hoy nos convoca, cómo una vive, cómo una siente y cómo una se informa. ¿Se informa? Me parece que esto es crucial, ¿no? A veces una verdad de perogrullo o una soncera, no sé, no importa. ¿Cómo uno puede enseñar a leer si no le interesa la lectura?
Esto sí o sí nos atraviesa. A ver, no estamos teniendo agua en el Paraná, nos atraviesa uno de los ríos más caudalosos del mundo, por dar un pequeño, entre comillas, dato, pequeño irónicamente dicho. Entonces me parece que esto es central, absolutamente central. Una anécdota. Hace 2 o 3 días vino una amiga que de indígena no tiene nada, miren, el apellido es Gasek, y vino a sacar jengibre que tengo en el patio de casa. No vayan ustedes a creer que tengo un cultivo de vaya, uno sabe que... No, apenas tengo jengibre, perejil y mucha planta con flor. Nada. Vino a sacar jengibre y le agradeció a la planta. Yo la escuché, no me contó que lo iba a hacer, lo hizo naturalmente y con mucho cuidado. Y me dijo que le daba mucha pena, mucho dolor cortar lo que tenía que cortar. Y Tere Gasek, criada en el interior del Chaco y ya grande, sí, toda su infancia en zona rural, padres y abuelos trabajadores rurales, hizo algo muy parecido a lo que hizo Leco Zamora, Huichí, nombrado ya varias veces, el día que yo tuve que sacar un semejante algarrobo que estaba en el centro del patio de casa y que lo habían dejado los obreros que construyeron el barrio en que vivo, bellísimo. Eso ya tenía más de 100 años, el problema es que me estaba levantando el piso. Y él vino, me pidió venir antes a hablar con el dueño del árbol, a pedirle disculpas y explicarle por qué lo teníamos que sacar. Un huichí y una descendiente de inmigrantes, sí, descendiente de inmigrantes y criada en saberes populares, campesinos, tradicionales. Digo, ¿y si recuperamos eso? Y al mismo tiempo, tercero, recurrir a los indígenas. Porque en provincia de Buenos Aires, saben muchos de ustedes, o todos, no lo sé, que hay distintas organizaciones y comunidades indígenas de distintos pueblos. ¿Por qué no recurren a ellos? Una sugerencia para clases, para acercarse a las escuelas, a los institutos de formación, porque la vía de conocimiento, en términos de vía científica, está absolutamente excedida, está desbordada, no en el sentido de que se le pide mucho, no lo estoy diciendo en ese sentido, en el sentido de que cuánta ciencia está tan absolutamente basada en la racionalidad instrumental y en la racionalidad moderna, y así estamos. Por favor, no estoy diciendo la ciencia no, me desmentiría a mí misma y a mi identidad, pero reconocer las distintas vías de conocimiento, los distintos modos de conocimiento, y estos, que son aquellos que fueron, que intentaron ser destruidos, y son los que en este momento nos pueden decir mucho sobre cómo salvar. Eso se me ocurría, Melissa. Bien, Teresa, muchas gracias. Realmente muy, muy rico, hay muchas retroalimentaciones que van justamente generando estas cuestiones sobre el saber, el vínculo, ¿no? La reconstrucción de un vínculo con otros tipos de saberes, con un saber comunitario, con un saber popular, ¿no? Y un poco en la cuestión ambiental entran y necesariamente entran todos estos saberes, ¿no? Para poder hacerse preguntas y respuestas para, en definitiva, pensar otros horizontes, ¿no?
lamentablemente nos quedamos ya sin tiempo para este momento, para esta conversación. Así que, bueno, en mi nombre y por supuesto el de toda la dirección, les agradecemos muchísimo a Roberto Marengo y a Teresa Artieda por haber compartido este momento tan lindo con nosotros y nosotras. También a Adriana Pinelli, que nos acompañó. Y bueno, esperemos poder encontrarnos y seguir con este diálogo tan necesario, ¿no? Hay una necesidad de poder empezar a hacer carne, ¿no? Que la cuestión ambiental no es una cuestión de futuro, ¿no? Sino es una cuestión de absoluto presente y que es también una cuestión de derechos, ¿no? Como reponía Roberto al inicio, ¿no? Hay que analizarlo en clave de no solo del derecho al ambiente sano, sino también como el ambiente como una necesidad para poder también acceder a otros derechos, ¿no? Así que, bueno, nada, les agradezco muchísimo a todos los que nos están viendo y los y las invitamos a la próxima conversación de estas conversaciones acerca de la formación, que es el próximo lunes a las 18 horas, donde se va a abordar la transversalización de la perspectiva de género en la formación docente y va a contar con la participación de Graciela Morgade y Dora Barrancos. Así que todos y todas invitados para seguir compartiendo estos espacios por este mismo canal, algo que quise decir siempre. Así que bueno, los esperamos y hasta la próxima. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Gracias a ustedes.